Vamos a ir al libro de Lamentaciones, Lamentations. That's the name of the book in English also. There's many words in English that are very similar to Spanish, so they're all the same. We always learning. Todo el tiempo estamos aprendiendo, ¿verdad? I'm learning English every day. Digo eso porque empiece por las palabras que son fáciles y conocidas, que son casi iguales en inglés y en español. ¿Verdad? Empiece por ahí. Así que, libro de Lamentaciones. Let's open our Bibles to Lamentations. Capítulo 3. Chapter 3. Le voy a invitar a que se ponga de pie, hermanos, en esta. Y quiero hablar acerca de la naturaleza de Dios. I want to speak about the nature of God. Pero quiero enfocarme solamente en dos atributos de Dios. And I want to focus on two of His qualities. Dos características del carácter de Dios. Two of His characteristics of His character. Una de ellas es que Él es justo. One of them is that He is just. Y la otra es que Él es misericordioso. And the other one is that He is merciful. Ahora, la palabra misericordia, hermano, ahí caben muchas otras cualidades que van juntamente And con within ello. the word merciful, there's a lot of other qualities that go into it. Ok, Lamentación está, vaya Jeremías, Lamentations is right after y Jeremiah. después de Jeremías está Lamentaciones. Si no sabe dónde está ese libro. ¿Ya lo encontraron? Amén. ¿Sí? Amén. Bueno, y antes de seguir adelante, pues hay hermanos nuevos, está Nelson por ahí, ¿verdad? Está a este lado, el hermano Nelson. Bienvenido a la casa del Señor, que es una de las primeras veces que está con nosotros, ¿verdad? Y me da gusto de ver a mi hermano Muñoz y a la hermana Elia aquí en la casa del Señor con nosotros también. Gloria a Dios. No quería que se me pasara por alto eso, ¿verdad? Reconocer a nuestros hermanos que están con nosotros. Lamentación, capítulo 3. Lamentations chapter Y 3. por el momento yo voy a pedirle que leamos del versículo 22 al versículo 25. Verse 23 to 25. Dice la palabra del Señor, hermanos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Aleluya. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, te pido, Señor, que me des la dirección correcta. Yo dependo de tu unción, de tu ayuda, Señor, que seas tú, Señor, hablándonos, Señor, en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Dios no es solamente justo. God is not only just, Dios también es amor. God is love as well. ¿Verdad? Es decir que dentro de la palabra amor ahí viene misericordia, And within the word love, there goes mercy, viene compasión, there goes compassion, viene bondad, there goes, ¿verdad? Que es bueno. it's being good, Y luego gracia, la gracia de Dios. and grace. Y hay veces que nosotros los seres humanos, aún creyentes, And aún sometimes nosotros, us as believers, ¿verdad? Que queremos imitar a Dios. we want to imitate
imitate Y por God. supuesto, la Biblia nos enseña a nosotros que seamos imitadores de Dios. And the Bible teaches us to be imitators of Him. El mismo apóstol Pablo dice, sed imitador de mí, como yo de Cristo. Apostle Paul says, imitate me as I imitate Him. Pero una cosa que yo he notado en nosotros los seres humanos, y But aún one thing that creyentes, I've noticed about believers and humans, que somos buenos. Escúchame bien lo que voy a decir. Somos buenos, buenísimos, para imitar la justicia de Dios. that we are really, really good imitating the justice of Y God. queremos aplicar la justicia And we want to apply justice en cualquiera que se porta mal, especialmente. to whomever Cualquiera que comete un error. to whomever makes a mistake. Pero no somos buenos para aplicar la misericordia. But we are not good at applying mercy. Y se nos olvida que Dios tiene dos lados. And we forget that God has two sides. Es fácil And it's easy. decir, ese criminal se merece la muerte. And it's easy for us to judge and Sí. say that criminal deserves Es to die. fácil decir, ese hombre malo tiene que morir. That bad man must die. Pero a veces se te olvida que tú has cometido errores And también. sometimes you forget that Que you tú have también has well pecado. have made mistakes and sinned. Y que Dios te ha perdonado. And that God has forgiven you. Que Dios ha tenido misericordia de That ti. He has been merciful towards you. Le repito, es decir, esta mañana voy a ser bien directo porque quiero ahorrar tiempo. And I want to be direct this morning. Aún a los creyentes nos encanta aplicar la justicia. And even most believers, we love Cuando applying se trata de justice aplicar la justicia a alguien más. as long as it's being applied to someone Pero else. cuando se trata de nosotros But when it's about us y mi familia, and my family, queremos que nos apliquen misericordia. we want to be applied mercy. Que se nos dé gracia y misericordia. For grace and mercy to be given to us. Así que Dios es justo, God is just, pero también es misericordioso. but He is merciful as well. Es bueno. He is good. Dios es bueno, ¿verdad? Y para que me puedan entender, hace muchos años, cuando hubo una recesión en los años 30, Many years ago, when there was a recession in the years 30, quiero que me pongan atención, por favor. I need you to pay attention. En el año 1930 y algo, Around 1930 something, hubo una gran recesión aquí en Estados Unidos. there was a huge recession. Y la gente no tenía trabajo People didn't have jobs. y no tenía ni siquiera, había familias que no tenían ni siquiera comida para comer. There was families that didn't even have food to eat. I mean, es increíble, pero en los Estados Unidos hubo un tiempo que hubo hambre. It's incredible, but there was a time where there was hunger here in the U.S. Y una abuela que también era madre There was a grandma that was also fue a a mother, parar a la corte en frente de un juez. went to the court En in esos front of the días, judge, y esta historia es real. and this is a true story. Una abuela fue juzgada delante de un juez A grandma was judged by a judge por robarse una barra de pan en la for tienda. stealing a loaf of bread. La abuela estaba tan desesperada que sus nietos no tenían ni siquiera una rodaja de pan This grandma was so desperate that her grandchildren y no tenía didn't dinero, have a loaf of no bread. tenía ayuda de nadie. And she didn't have any help, So se robó una barra de pan en una so she tienda stole bread. y fue a parar delante de un juez muy justo. And she was seen for a judge. Y el juez le dice, señora, ¿cómo se declara a este crimen? The judge asked her, "How do you declare yourself?" Y la señora dice, pues en realidad soy culpable. And she said, "Well, truly, I'm guilty, Pero lo hice porque mis nietos tenían mucha hambre but I did it because my y no sabía grandchildren qué were más hungry, hacer. and I had no idea what else to do." Y el juez le dice, mire, usted en realidad la multa o la penalidad por ese crimen es que usted tiene que pagar tantos dólares, no sé cuál fue la cantidad,
The judge told her, really, the penalty is for you to pay Usted tiene que pagar esa quantity cantidad o ir a la cárcel. or go to jail. Es decir, pagar cierta fianza, no, o ir a la cárcel. To pay a fee. Ella tampoco tenía el dinero. She also didn't have the money. También el juez era un hombre muy justo. The judge was Y just, quería ser justo and he wanted to be just porque era juez. because he was a judge. Pero yo quiero, hermanos, que me pongan mucha atención, But I need you to pay attention porque esta pequeña ilustración le dice cómo es Dios because this story tells you how y God cómo is debemos de ser nosotros. and how we should be. Yo creo que ese juez era cristiano. I believe that this judge was Christian. La señora dice, yo no tengo esa cantidad de dinero. No sé si eran $10 o $20, $25. En esos años, claro. She tells the judge, I don't have that En money. esos años, $1 equivaldría a 100 de hoy, creo. Maybe back in those days, maybe $1 equaled out to be 100. Así que el juez dijo, bueno, yo no la quiero enviar a usted a la cárcel, And he said to her, I don't want to send you to jail, pero la multa se tiene que pagar. but the fine must be paid. Al crimen se le tiene que hacer justicia. The crime must be Se tiene que paid for. pagar con la ley. There must be justice done. Así que lo que hizo el juez So fue, what the judge did, dijo, bueno, a todos los que estaban en la corte, por favor, llamó a los guardias y le dijo, pasen una ofrenda, y levantó una ofrenda. Eso fue real. so he told all the guards ¿Verdad? and Levantó everyone, dinero en la corte. let's make an offering. Y por la gracia de Dios, el dinero que se levantó era exactamente lo que se tenía que And by the pagar grace of God, para que la all the señora money no fuera a la that was cárcel. raised was the exact quantity she needed to pay. Así que el juez dijo, aquí está la multa, usted, con el dinero es suyo, y por ese dinero ya pagó la multa en ese And with that momento money, she paid para no the ir a la fine. cárcel y usted queda libre. And she didn't go to jail. Aleluya. Amén. Eso es ser justo That's being just y ser misericordioso a la vez. and being merciful at the same time. El juez tenía que ser justo. He had to be just. Ahora, a nosotros los seres humanos, le repito, hermano, no nos encanta supuestamente ser justos. And we love as humans Cuando aplicamos la justicia a to alguien más. supposedly be just when we apply Pero, justice to someone pero else. nosotros queremos que se nos trate con misericordia. But when it's our turn, we want to have Cuando se mercy. trata de nosotros, que me traten con misericordia. We want to be treated with mercy. Ahora, su pecado y mi pecado, Your sin and my sin, todas sus culpabilidades, all your faults, ¿verdad? Dios no podía excusarlas y pasarlas por alto. God couldn't excuse them. Es decir, que en su justicia, en la justicia de Dios, So within His justice, Dios no podía pasar por alto el pecado. He couldn't let Le sin go tenía by. que dar su pago el pecado. He had to pay for that sin. Usted tenía que pagar su culpa You had to pay for your para que fault. usted quedara libre delante de Dios y vamos a poner a Dios como un juez. In order to be liberated from that, Así que see Him as a judge. todos hemos fallado, We've all sinned. todos hemos pecado, dice la Biblia, We've all failed. ¿verdad? Así que entonces Dios no podía decir, bueno, pues te excuso, estás excusado y no vamos a hacer nada con tu pecado. So God couldn't just say, I'm going to excuse you and just let your sin slide. Hermano, y déjeme decirle, yo creo que voy a tomar un momentito aquí. And I'm going to take a little bit with this. Aún como creyentes le fallamos a Dios. As believers, we still fail God. Aún como creyentes le seguimos fallando al We Señor. still fail God even as believers. Y eso significa que seguimos necesitando And misericordia. that means we are still in need of mercy. Necesitamos We misericordia de need Dios. mercy from God. Dios no podía solamente excusar, no, está bien, pecaste y estás perdonado. Dios no podía hacer eso con el pecado. God couldn't just say, oh, it's sin. You sinned, it's okay. Porque Dios es perfecto y justo. Because God is just and perfect. Así como ese juez que Just like that judge, tenía que cobrar la multa y pagarla. that he had to charge her Pero al that mismo fine, tiempo and she quería had ser to pay. bueno con la anciana. But at the same time, he wanted to be good with her. Así que Dios vio al ser humano y vio que el ser humano no podía contra la enfermedad del pecado. God
God looked at humans and he seen that humanity could not go against sin. Dios mandó la ley de Moisés. So he sent the law of Dios mandó a los Moses. profetas, He sent the prophets. ¿verdad? Y Dios se dio cuenta que el ser humano no podía contra el monstruo del pecado. And God realized that El humans ser humano cannot siempre deal le with va a sin. fallar a Dios. They will always fail him. Así que lo que Dios hizo fue pagar su culpa, So what God did was pay for it. pagar sus pecados. Pay for our sins and our ¿Y cómo los faults. pagó? Y usted y yo lo sabemos. And we know how Estoy to siendo pay for bien it. sencillo en esta mañana. I'm being very simple. Bien simple. Es decir, que Dios enjuició y condenó todos sus pecados y todas sus culpas So God passed judgment on all your sins and all your en faults el cuerpo de su propio Hijo on Jesucristo. his own son's body. Y allí Él las pagó con la muerte. And that's what he paid for with Es death. decir, que la paga de todos sus pecados y mis pecados, So the fine for your Era la muerte. sins el and alma que pecare esa morirá. faults was death. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. And the Bible says, for everyone has sinned, they have part Así apart que from God. entonces Dios no podía pasar por alto el pecado, el crimen del pecado. Vamos a hablar del So crimen. God couldn't let that sin just go. Y usted y yo teníamos que pagar eso. And we needed to pay for Y la that. única manera de pagarlo era con nuestra vida, muriendo. And the only way to pay for that was Porque la dying. paga del pecado es muerte. Because the pay for sin is death. Así que cuando Dios le permite a su propio Hijo, So when God allows his ¿verdad?, own son llevar en el propio cuerpo de él, de su Hijo, to take on his own ahí body, llevó el castigo y la condenación de to todos sus take the pecados. condemnation of your sins, Dios ya enjuició el pecado en el cuerpo de su Hijo Jesucristo. God justified Lo this sin voy a on his decir de son's body. una manera más personal. Dios ya enjuició y condenó todos sus pecados y los God míos justified and condemned en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. our sins on Y ahí en el Jesus cuerpo Christ's de body. Cristo, ahí Dios fue justo con And el in pecado. his body he was just. Dios fue un juez justo, He aleluya. was a just judge. Al pagar la sentencia del pecado. So paying that fine of Es sin, decir, que esa muerte de Cristo era la sentencia por sus pecados y los míos. the death of Christ was Pero en the lugar que death Dios sentence lo matara y lo destruyera a for usted, our sins, and instead of being destroyed you ourselves, know, castigó duramente el cuerpo de su Hijo. he punished his son. Y fue justo con pagar el crimen del pecado. And he was No sé just si usted with está paying the entendiendo, sins aleluya. of crime. ¿Está entendiendo? Ahí, es decir que por eso la Biblia enseña que en la cruz se enseña la justicia de Dios. And that's why the Bible teaches that in the cross, So, la there is justicia de justice Dios of God. es que le dio su merecido a todos mis pecados y los suyos. So the justice of God is that he paid Pero everything. aquí viene la misericordia, Here aleluya. comes mercy. Aquí viene el gran amor y misericordia de Dios, aleluya. Dios hizo justicia con el pecado, sus pecados, God was just with al justice darles la paga, to pay al darles la paga que se merecían en la cruz del cuerpo de alguien más, to aleluya. pay for the sins of Pero la someone else's body. misericordia de Dios viene y su gracia viene en que ahora, por ese sacrificio y por esa muerte, usted está totalmente libre de la condenación. And because of that sacrifice, because Así of como his aquella body, anciana, con el pago de esa multa, la anciana ya no fue a la cárcel. Aleluya. because of his body, we have been set Así que free. hermano, And our usted, sins have been por lo que paid for. Cristo hizo en la cruz del Calvario, que es la misericordia de Dios, usted ya no tiene que pagar esa multa. Usted ya no tiene que pagar esa We no multa, longer have to pay a ni fine. tampoco tener que ir a la prisión We del don't have to infierno go to eterno. prison, which means eternal hell. Porque Dios en su justicia ya se encargó de darle su... Because God within de his pagar la justice, multa, he took aleluya. care of that fine. Y ahora usted es libre. por la sangre de And we're Cristo. free. Así que, hermano, ¿verdad? Es importante que entendamos cómo funciona la salvación. It is important that we understand how Dios salvation works. no podía pasar por alto y nomás excusar el pecado del ser humano. God couldn't just let sin Dios go by tenía que and not pagarlo, excuse the sin le that we tenía que have dar su committed. paga.
lo tenía que enjuiciar. He had to make justice. Así que, como todos hemos fallado delante del Señor, And since we have all sinned, si no fuera por la misericordia de Dios, if it wasn't for His mercy también exhibida en la cruz del Calvario, exhibited on the cross, usted y yo, hermano, no tendríamos ninguna chance para ser salvos. we wouldn't stand a chance to be saved. Si no fuera por el amor y la misericordia de Dios, And if it wasn't for His love exhibida en la and cruz del Calvario, mercy exhibited on the usted cross, y yo no podríamos ganar con nuestra propia justicia, we wouldn't be able to win with our own ¿verdad? Y justice perfección, and our own perfection, la salvación y la vida eterna. No podríamos ganar. salvation and eternal No la life. podríamos We obtener. would not be able to obtain it. Porque el ser humano siempre será faltoso. Aleluya. Because the humans will always have faults. Y aunque hay unos más consagrados que otros, And even though there's some that are holier pero than no hay others, ningún ser humano. there's not one Escúcheme single bien, no, aquí human. es donde entra la teología correcta. This is where Y en que hay unos que theology son más esforzados que otros en vivir una vida de santidad. some really try to live a better holy Pero life. esta es la teología correcta. Ningún ser humano se va a ganar el cielo por su propia perfección y justicia. Not one single human being will win heaven. ¿Verdad? Si algo vamos a quedar bien claro en esta mañana, es eso. Que ningún ser humano se puede ganar con su propio comportamiento excelente y perfecto el cielo. We must all agree that not one human can Usted make no it se to lo puede heaven ganar. within our own perfection. Ahora, yo no estoy diciendo que está bien seguirle fallando a Dios y And I'm cometer not saying that pecado. it's okay to No keep estamos sinning. diciendo eso. Tenemos que aclarar, el verdadero cristiano odia el pecado The true Christian hates sin, y se retira del pecado. and they stray away from sinning. Y el pecado no es su estilo de vida. And sinning is ¿Verdad? not the Así que lifestyle. estemos claros, no estamos diciendo But you que gotta be clear como on así that. es, entonces, como la gracia de Dios es tan grande, pues entonces no importa que vivamos en pecado. No estamos diciendo We're not eso. saying that His grace is so big that it's okay to live in sin. ¿Verdad? Como lo dice el apóstol Pablo, estoy prácticamente diciendo lo mismo que dice Pablo en Romanos 6:1. And I'm basically saying what Paul said in Romans 6:1. Así que, sin embargo, el ser humano por su propia justicia y perfección no se puede ganar el cielo. Humans cannot get to heaven within their own perfection. Así que cuando un ser humano se cree muy justo So when a human thinks that they're very just, y por eso tiene que ser duro and that's why they must be hard, aplicando la justicia con otros applying seres humanos, justice to others, ¿verdad? A ese ser humano se le ha olvidado una cosa. Se le ha olvidado a esa persona, se le ha olvidado. Que si es creyente, aleluya, that if they are believers, a él lo trataron con misericordia. they were treated with mercy. La Biblia dice en Isaías que nuestras justicias son como trapos sucios delante de Dios. In the book of Isaiah, it says that our own justice Son como trapos sucios, dice is just like Isaías. dirty cloth. Ajá. Nuestra justicia es como trapo sucio Our delante own de Dios. justice Así is like que dirty lo cloth. bueno y justo del hombre delante de Dios es como una suciedad. So our own justice and the good. Así que el ser humano no puede decir, porque yo cloth. soy muy bueno y muy justo, So que we merezco el cannot cielo. say that we are just and good, and that's why the Amén. sun Si is hay alguien heaven. aquí en esta iglesia que no ha entendido la salvación, If you haven't understood salvation, yo le quiero ayudar a usted a entender la salvación. I want you to understand it. Por su propia justicia, Not buen with your own comportamiento justice, and y with your supuesta good behavior, perfección, and your own perfection, usted no puede entrar al cielo. you cannot make it to heaven. You won't make it. No va a llegar al cielo. You won't make it by your own perfection and justice and fairness. You won't make it to heaven. You cannot make it. No va a llegar al cielo. Porque sus justicias son como trapos sucios delante de Because Dios. your justice is
already called to God. Eso no quiere decir que no debemos de tener una limpia conciencia, claro que sí, no estoy That doesn't diciendo mean you eso. shouldn't have a clean Aspirar a conscience. una conciencia limpia. Al cielo, la vida eterna. To make it to heaven and have eternal Okay. life. Yo no pensaba que iba a hacer así la predicación en esta mañana. Pero viene siendo una predicación de salvación. And this preaching comes to be a preaching of salvation. Esto viene siendo una predicación de salvación. Porque en el cielo, Because in heaven, en la vida eterna, escúchenme bien por favor, in eternal life, Dios no admite, God does not admit, no permite He does not allow entrar absolutamente a nadie to anyone que to sea enter completamente perfecto. that is perfect. Pastor se está contradiciendo. And you may think No, I'm contradicting no, les quiero myself. ayudar a entender. En el cielo nadie podrá entrar si no es completamente, totalmente perfecto. And no one will be able to make it into Sin heaven falla without alguna, completely sin perfect, arruga alguna, without one sin sin, mancha alguna. without not one sin. Nadie puede entrar al cielo. No one Dios will no go into acepta heaven. menos que una perfección total y completa. Anything less than perfect will not go in. Pero aquí es donde viene la buena noticia. Y este es el Evangelio. But this is Y the como good Dios news. sabe, y ya lo probó con la ley de Moisés, And sí, since sí. it's already been proved with the law of Dios Moses, envió la ley y el pueblo le fracasó como quiera, con la ley de Moisés. Y el pueblo sigue fracasando como quiera en ese sentido. we keep failing Him. Entonces, como esa perfección, Dios sabe que usted no la puede lograr, alcanzar, mejor dicho. And since He knows that we Dios cannot reach sabe that que esa perfection, perfección que Él exige, Dios exige total perfección para entrar al cielo. God wants total perfection for Pero us to make it to heaven. Dios sabe que ningún ser humano la puede lograr. But He knows that no one can reach No la that puede perfection. alcanzar ningún ser humano. Entonces, la única manera de entrar al cielo, escúcheme bien So por the favor, only way to make it to la heaven única manera de entrar al cielo es por la perfección de alguien más. Y ese alguien más se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. is through someone La else's única manera que usted puede entrar al cielo. Jesus Christ. Y ahí es donde entran una gran cantidad de falsas religiones. And that's where a lot of Hay false una religions gran come cantidad de in. falsas religiones que le han enseñado al ser humano que entre más bueno y más buenas obras hagas, tú te puedes ganar el cielo. Those false religions have Mentira taught us del diablo. Aleluya. Mentira de Satanás. Y ahí tiene usted a los religiosos, tratando de hacer muchas cosas buenas y portándose bien lo mejor que pueden para ganarse al cielo. No, hermano, nosotros no. La Biblia no enseña eso. La Biblia no The enseña Bible eso. has not taught us that. La Biblia enseña que si tú haces buenas obras y eres bueno y buscas la perfección, es porque ya eres salvo. The Bible has Es taught porque us tú ya eres that salvo. when you are seeking perfection, Por la it is perfección de already Cristo saved. Jesús. Usted ya es salvo por la perfección de Cristo Jesús. Already saved by the perfection of Jesus Christ on the cross. ¿Sabía usted, hermano, que aunque usted no lo crea y no lo piense así, esa es la gran mayoría de falsas religiones, porque hay muchas, There's a lot of es false donde tienen religions. agarrado al ser humano, al religioso, lo tienen agarrado. Those false religions have humans gathered. No, que tú tienes que hacer eso, y tienes que hacer aquello, y tienes una lista larga, y que si no haces eso, si no haces aquello, tú estás mal con Dios y no vas a poder entrar al cielo. That means you're not good and Hermano, you're Cristo to ya lo heaven. hizo. Cristo lo cumplió todo en la cruz por usted. But Christ did it all. Él lo hizo en su lugar. He did it in Él your lo place hizo en tu already. lugar, aleluya, porque sabía que tú eres en cuanto al pecado, somos inútiles e incompetentes. Because we cannot compete against sin. Discúlpeme que lo diga así. Amén, amén, santo. Hace un momento yo lo pensé y dije, voy a dedicar un momento en esto, aleluya. And I wanted to dedicate some time to this. Aleluya,
Algunos de nosotros pensamos y decimos, no, ya la tengo, ya lo logré, como diciendo, ya jamás voy a volver a fallar a Dios. And sometimes we think we've already have it made. Y luego de repente, un pequeño error, tú le fallaste al Señor. And then we fail, and then we failed Him. Y ya, voy a ser rápido en esto. ¿Qué es el pecado? What is sin? El pecado es mucho más grande y amplio que lo que usted se imagina. Sin is way bigger and more amplified than what you think. Todo lo que no viene de fe es pecado, dice la Biblia. Everything that doesn't come from Todo lo que faith is usted hace sin. con duda e inseguridad es pecado. Everything you do with doubtful is sin. Y hay un pecado que se llama el pecado de omisión. And there's a sin called sin of omission. El pecado de omisión. Sin of omission. Es decir, cosas que usted sabe, bueno, dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. The Bible says that if you know how to do the good and you don't do it, it is sin. Es un versículo de la Biblia. It's a verse. Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. If you know that it is not good and you don't do Y ahí it, entra it's el sin. pecado de omisión. And that's where omission Es sin decir, comes que en el pecado de omisión muchos de nosotros le fallamos a Dios. in that sin, Aún siendo cristianos le fallamos a Dios. even being Christian. Significa que Dios te ha dicho que hagas algo. That means God's told you to do Dios te ha something dicho que hagas algo y no lo has hecho. and you didn't do it. Ese es un pecado muy grande. That's a Y big se llama sin. pecado de omisión. And that's sin. De repente tú vas en el camino y Dios te dice, hey, haz esto. If Dale you un don't do tratado it, a esta persona. and God tells Y you to usted do no lo hace. something and you don't do it, Ya pecó. you already Ya sinned. pecó. Entonces, es decir, que el pecado está a la puerta. So sin is at Las the fallas door. están en la puerta. The failings are at the Por door. decir, oh, yo voy a entrar al cielo porque nunca cometí un pecado de So omisión for en mi you vida. to say that you will make it to heaven because Ayer you mismo. made a mission sin is Ayer false. mismo, íbamos, ya iba con mis hijas y estaba echando gasolina. And we were already on the way home and Y pumping queríamos irnos gas. temprano. Y sí nos fuimos a buena hora And we left early para aprovechar lo máximo de todo el so día. we could take advantage of the Porque day. íbamos a viajar un poco lejos. Así que, ayer mismo. So yesterday, Y yo quiero decir, hermano, de una sola vez, que la mayoría de los pecados de omisión, es decir, de que no hacemos las cosas, es por miedo. and most of those sins is because Es por we're miedo. scared. Es por duda y por miedo. Duda y miedo. Because we're doubtful and scared. Es el miedo nos... Bueno, y en el mismo momento que estamos actuando en miedo y en duda, ya estamos pecando. In the moment we act in doubt and scared, Porque we're already en el sinning. miedo y la duda, usted no coopera con Dios. Because when you're in doubt, and Usted no sirve a Dios cuando está en you el don't miedo follow y en el God temor. when you're scared. Así que yo estoy echando gasolina y al lado izquierdo de la pompa donde estoy echando gasolina, al lado izquierdo, As I'm pumping gas to the no le left, puse mucha atención, I didn't pay good pero attention, vi una troca parada but I saw a truck just there, y vi un señor parado a un lado. and I saw someone standing No le next puse to it. atención. Pero ya cuando iba, después de echar gasolina, And after pumping gas, y ya voy manejando, ya voy de salida, le puse atención. as I'm driving out, I paid attention. Era un señor anciano morenito It was African American elderly man, que estaba parado ahí a la orilla de la gasolinera. and he was just standing there at the edge of the gasoline Y station. lo que yo pude ver es que su troca se había quebrado, se había dañado. And I could see that his truck had broken down. Y estaba esperando a ver quién le ayudaba de alguna manera. And he was somehow waiting for someone to help him. ¿Ok? Y yo debía haberme parado y ayudar. And I should have stopped and helped him. Yo debía haberme parado. I should have stopped. No importa si mis hijas andaban apuradas, que querían llegar más temprano, eso no importa. It shouldn't have mattered if my daughters A were ver, in a rush. una de las razones por qué no lo hice, And one of the reasons why I didn't, porque si lo hacía, se iban a molestar. because I knew that if I did stop and help Y ahí them, they viene would el get temor, mad. ahí viene el miedo. And that's when my scared Se van a came in. molestar mis hijas. Y otra razón, yo voy apurado. And Yo estoy another apurado. reason I was in a rush,
Pero cuando yo voy manejando y pues pasándose, vi la cara del anciano como pidiendo misericordia, si alguien me pudiera And ayudar. as I'm driving by him, I see his face asking for Se mercy. miraba un anciano indefenso, He was a harmless que hasta old podía haber man. dado, bueno, en mi carro no cabía para darle un rayo, And definitivamente I no couldn't cabía. give him Y a iba ahí en el ride, carro, but my car was full. ¿verdad? Y yo cables quizás no tengo, esos cables para dar boost a la batería, I don't have no ando conmigo. power cable. Pero a lo mejor de alguna manera podía haberle preguntado en qué te puedo ayudar. In a way, I could have asked him. Porque lo sentí, por un momento sentí de parte del Señor hacerlo. Because I felt that I needed Y to cuando help lo him. dejé me sentí mal. And when I didn't, Porque no hice lo que Dios me dijo que hiciera. because I didn't do what God told El me. pastor pecó. The pastor El sinned. pastor pecó ahí. The pastor sinned. ¿Por ese pecado me voy a ir al infierno? Am I going to hell? No. Gracias a la sangre de Cristo que ya cubrió ese pecado. No, because Gracias a la God sangre de has Cristo que ya cubrió ese covered my pecado. sin. Gloria a Dios. Usted nunca va a poder tener una perfección You will absoluta. never have a full Y perfection. por eso decir yo no voy a ir al cielo. And say, I'm going Claro, le to fallé a heaven. Dios ahí. I felt God Y then, pero también le dije, Señor, perdóname. but I also asked God for forgiveness. Por su perfección usted no lo va a ir, no la va a hacer. Because you are not perfect enough to make it. Quedemos claros, si usted va a ir al cielo, You must be no clear es that porque if you usted go sea to muy heaven, bonito y sea muy buena, it's not because you're going to make y que it usted es on your own, indispensable en la iglesia, because you're usted va indispensable. a ir por la misericordia de Dios. You will make it because Por la gracia y la misericordia de Dios usted vendrá al cielo. Que se quede claro, hermano, que es la salvación de Jesús. Vamos a entender, aleluya, no por eso estamos diciendo que vive en pecado de ninguna manera. we cannot say that we Pero cuando don't se sin. trata de pecados por omisión, a cada rato los cometemos. But when it's about sin, A cada rato los we cometemos. commit them all the time. Viene Dios y te dice dar un billete de 20 a la ofrenda, la iglesia necesita. Y usted saca ya peso. Y usted quiere dar $1 y ya pecó. You already sinned. Porque Dios te habló. Because Ahora, si Dios no te hubiera hablado, no hubiera pecado. And if God would have Pero si told el Señor you, te dice que lo hagas y no lo haces, or if God tells you to do something and you don't do it, then it's y sin. se llama omisión. And that's called omission. Sins by omission. That's by omission. Because we hear a lot of sin by commission. But then we have this sickness by omission. And sins by omission, we have a lot of stuff that we don't do, that we should be doing. Because God is telling us to do it. So muchas cosas que deberíamos de estar haciendo, que Dios nos dice que hagamos, y no las hacemos. Porque nos da miedo. Porque alguien se va a enojar. Porque vamos a quedar mal con alguien. ¿Qué va a decir esa persona de mí? And we're thinking, what would No he lo say? hacemos. And we don't do it. Así que, ¿verdad? Es interesante, es importante, importantísimo, So it's very aleluya, que important entendamos que es por la misericordia de that we Dios, understand that it's by His mercy. por la gracia de Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Como le digo, bueno, no pensé que iba a predicar salvación en esta mañana. Quiero terminar esa I mañana. didn't think I would talk about salvation this Y morning. termino con esta anécdota. Esto sí, no voy a decir una historia real, pero es una anécdota. And I'm going to say an anecdote. Con esta ilustración, como quiera que se llame. Se dice que esta persona murió y fue al cielo. There says that this person died and went to heaven. Y Pedro estaba a la puerta del cielo. And Peter was at the door of the gates of Y heaven. Pedro le pregunta a esta persona, le dice, ¿por qué crees que te debo dejar entrar al cielo? And Peter asked that person, why do you think you should be allowed in Y heaven? quiero que lo escuche, por favor. Y lo primero que esta persona pensó y dijo, pues yo tengo muchas buenas cosas en mi vida. And that person says, I have a lot of good Que yo things sé in my que life. en mi balanza las cosas buenas pesan más que lo malo que And yo he they hecho. said, I know the good outweighs the bad. Como es lo que enseña la religión. Just like religion teaches. Así que, y le dice Pedro, bueno, si tú crees que tienes muy buenas horas, vamos a empezar. So Peter tells Y him, dice, yo iba todos los domingos a la iglesia, y además no faltaba un día que cada vez que había culto. and the person says, Uno, punto you never número uno. miss Sunday service. Bueno, pero antes de eso Pedro lo dijo, tienes que llegar a 100 puntos. And you have to have 100 Pedro le dijo, points. tienes And que you llegar a already 100 had puntos para one. poder entrar. Es una anécdota, ¿verdad? Que escucharon de algunos predicadores o unos libros, This is just an illustration. pero tiene mucho de verdad. Y le dice, yo nunca engañé a mi esposa, siempre fui fiel a ella, He número said, I 2. never cheated on my wife. I was faithful. Me gustaba ayudar a la gente y me detenía para ayudar a todas las And I personas stopped que to ponía help
For so long he y didn't know what había else to llegado a say. 5 puntos. He had barely made it to 5 Y points. este individuo le dice, bueno, es todo, sí, hermano, que Pedro quería 100 puntos. Peter wanted Y apenas había llegado a 5 5. puntos. Aleluya. ¿Verdad que sí? Así que esta persona le dice, bueno, ya no tengo más. Es todo lo bueno que he hecho en la vida. 5 puntos. Ya no tiene nada más de bueno, más buenas obras, no, ya no tengo más. He said, I have done nothing else. Y entonces aquel individuo, al verse que ya no tiene más buenas obras para ganarse el cielo, So para poder, frustrated, saying that he couldn't do anything dice else. este individuo, dice, bueno, si así es, He says, well, it's si así just son like las that. cosas aquí, If things work this way, solo por la gracia de Dios puedo entrar ahí. only by the mercy of God will Y I Pedro enter. le dice, bingo. And Peter tells him, En otras palabras, acertaste. Solamente por la gracia de Dios se puede entrar ahí. that is the only way that you Solo por la gracia de Dios by the se grace puede of entrar God ahí, can en you el come cielo. in. ¿Y cuál es la gracia de Dios? Que Cristo ya pagó todos sus pecados. And the grace of God is Cristo that ya for pagó all your todos sus pecados en el cruz del Calvario, presentes, pasados sins, your y past, futuros. future, and present sins. Presentes, pasados y futuros. Aleluya. Ya los pagó. Amén. Gloria a Todo Dios. está pagado. Everything Ya has los been pagó. paid for. Entonces, ¿para qué usted tiene que preocuparse y apurarse por pagarlo? So why are you rushing and pressuring yourself to pay for it? Hermano, está pagado. Everything is El paid for. pecado está pagado. Your sin is paid for. Dios lo pagó en su justicia y en su misericordia y en su gracia le dio libertad, le dio liberación, le dio salvación, He gave you aleluya. liberation and salvation. ¿Verdad? Así que así es como funciona la verdadera salvación y el amor de Dios. And that's how Las salvation dos is. cosas van Love works. juntas, las dos cosas van juntas. Those Ya, Dios es go justo. hand in hand. Aleluya. Así que cuando nosotros le decimos, Dios haz justicia a ese fulano de tal, tenga cuidado. So when we tell God to make Tengamos justice cuidado. with that person, Tengamos be cuidado cuando careful. le decimos, Señor, haz tu justicia al Señor en esas personas, en esos individuos. Be careful Hay when que you tell tener him to cuidado. do justice. Porque cuando usted dice eso, si Dios hace su justicia con usted, Because if he was to make justice Bueno. with you, y aquí está el asunto, hermano. Si Dios fuera solamente justo con nosotros, con usted y conmigo, if God was only just with us, escúcheme, si usted me está entendiendo esta palabra, es importante que me entienda. Si usted me está entendiendo, si Dios fuera solamente justo con usted y conmigo, if God was only just with me and you, yo voy a repetir esa frase porque quiero que se le quede bien puesta en su mente. Si Dios lo tratara a usted solamente con su justicia, la justicia de usted y a mí, usted ya no estaría aquí. if God only treated us with his justice, Usted no we wouldn't be here Usted anymore. estaría ejecutado y muerto y sentenciado a muerte y a lo mejor en el infierno. You'd probably be in hell Si Dios lo tratara con su if God justicia. treated you with his justice. Pero como Dios te trata con su But misericordia, if he treats us with his mercy, ojalá que me entienda. Amén. Si usted me entiende, se salva en esta noche. Si usted entiende, usted puede tener la if salvación. you understand that you can Hay have mucha gente en la salvation, religión que está tratando de obtener y ganar la salvación haciendo esto y haciendo aquello. Cristo dijo consumado es. It is finished. Gloria a Dios. He said on the cross, it is finished. consumado You know, es. it is finished. Aleluya. Ya deja de tratar de ganarte la vida eterna. Stop trying to win Aleluya. Por su propia justicia y by your perfección. own justice and perfection. Jamás lo va a lograr. You will never do it. Jamás lo va a lograr. You will never do it. Porque la Biblia dice que si usted guardara toda la ley, que 613 mandamientos, Because even if you made si usted guardara toda la ley de Moisés, all law, pero si usted falla solamente en uno, and even if you failed one, entonces usted se arruinó, then you're done for. está condenado, está perdido. You're condemned and Con uno lost. que falle, se hace culpable de los 612 mandamientos que no cumplió, o que supuestamente cumplió. No lo logra, You wouldn't make it. no lo logra, aleluya. Cristo ya lo logró. Cristo ya lo logró. Denle un aplauso al Señor, hermano, que me puede entender. Hermano, de ninguna manera estamos diciendo aquí que, verdad, que ahí en esa iglesia se predica que, verdad, que tú puedes vivir como tú quieras y hacer todo lo que quieras. To live freely Y and
que vas a ir al cielo, no estamos that diciendo you eso. still make it to heaven. Of course not. Porque el verdadero creyente que ama a Dios, Because the aleluya, true believer that loves God odia el pecado hates sin. y quiere vivir para Dios, and wants to aleluya. live for God. Oh, gracias al Señor Jesús, aleluya. Aleluya, gracias a Dios, aleluya. Hagamos una oración, hermano, y antes de que terminar este video, aleluya, si hay alguien que nos mira por Facebook, If anyone is watching yo on quisiera Facebook, invitarlo a que haga esta oración I want conmigo. to invite you to make this prayer with me. Si tú quieres ser salvo If you want to be y saved, estar seguro que vas a ir al cielo, and you want to know that you're going to heaven, todo lo que tienes que hacer es creer y recibir con todo tu corazón all you have to do is believe and open your heart que Dios te ama tanto, that God loves you so much que por eso pagó todos tus pecados en la cruz. that He paid all your sins on the cross. Están pagados, They're all están paid for, cancelados. and they're Si tú lo canceled. puedes creer, If you can believe it, pues dile a Dios conmigo en esta mañana, dile a Dios, Señor Jesús, aquí estoy, Señor, y creo en tu palabra. Señor, he oído tu palabra y creo tu palabra. Creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, que tú pagaste todos mis pecados, Señor. Gracias, Señor, por salvarme y perdonarme todos mis pecados. Me arrepiento de todos ellos, Señor. Sálvame, Señor. Perdóname, Señor, todos mis pecados. Y escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Señor, te doy mi vida. Entra a mi corazón, Señor. Aquí estoy, Señor. Quiero vivir para ti, Señor. Y líbrame también de las cadenas y el dominio del pecado, por el poder de tu gracia y tu misericordia. Ayúdame a servirte, a seguirte, Señor, diariamente. Te amo, Señor, y gracias por escuchar mi oración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.